lo que dijo, lo que no dijo, las palabras que se le fueron, la lengua que se le fue a Edman Lara del PDC, candidato a la vicepresidencia, fue un tremendo traspié después de haber ganado la primera vuelta y conocerse los resultados y empujar para la segunda vuelta. Bueno, Oscar Sandy, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a la mesa de diálogo. Iván, ¿cómo está? Buenas noches, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, empiezo con José Luis Bedregal, que ha hecho un seguimiento especial a lo que dijo Edman Lara, candidato a la vicepresidencia por Partido Demócrata Cristiano, que acompaña a Rodrigo Paz. ¿Cuáles han sido sus conclusiones en las últimas 24 horas, don José Luis Bedregal? Iván, Oscar, muy buenas noches. Bueno, que ha sido un error garrafal, por supuesto que es el resultado de la falta de experiencia por parte del candidato a la vicepresidencia de Rodrigo Paz Pereira. Creo que esta característica que tienen los candidatos a la vicepresidencia que han llegado a la segunda vuelta les está trayendo muchos problemas a sus candidatos presidenciales. Por supuesto que no es tarde cuando el señor Lara presenta una disculpa pública, no solamente por lo vertido en la ciudad del Alto, sino en sus propios TikToks y el trato que ha tenido con alguna periodista. Se ha disculpado, y un periodista también de Santa Cruz, al responderle, creo que en un tono exageradamente subido. Uno puede tener características personológicas cuando hace su TikTok, cuando está haciendo sus cosas, pero cuando estás cerca de convertirte en el segundo hombre del Estado, pues las cosas tienen que cambiar porque se le tiene que dar al país como funcionario público potencial que puede ser la certeza de que eres una persona íntegra, seria, controlada, en fin, que tiene todos los atributos, no solo de conocimiento, sino los atributos personológicos para poder relacionarte con la gente. Imagínense, tienen ambos, Juan Pablo Velasco, creo que apellida el candidato de Jorge Quiroga, y el señor Lara, tienen que manejar un parlamento disperso, muy variopinto, un parlamento que va a ser muy difícil de controlar, pero bueno, si no controlas tu humor, tu forma de relacionarte con las personas o tu tono de voz inclusive, pues seguramente no te va a ser fácil ser presidente de la Asamblea Legislativa. Creo que ha sido un grave error. Hay que recibir de buena forma las disculpas del señor Lara y ver cómo se comporta de aquí en adelante. Oscar Sandy, su palabra, tenemos 2 minutos para cada uno, más o menos, ¿no? Don Oscar Sandy, pero usted me puede decir cualquier cosa, pero ya lo dijo, a palabra suelta no hay vuelta, se dice un elemento, pero y hay otra gente que dice, mejor que dijo lo que dijo ahora, porque realmente conocemos al personaje, conocemos la personalidad, conocemos sus hormonas y todo ello, ¿no? Oscar Sandy. A ver, Iván, yo creo que Edman Lara lo que dijo, no lo dijo por primera vez. Posiblemente ahora en este momento todos estemos concentrando nuestras miradas a las dos organizaciones políticas que van a segunda vuelta, con sus dos candidatos, presidente y vicepresidente. Edman Lara siempre ha utilizado en toda la campaña, y si no en toda la campaña, sino mucho antes, un lenguaje directo y soez. Siempre ha sido muy directo, muy soez, muy popular, manifestándose incluso de sus camaradas policías cuando él tuvo problemas con los policías. El carajo, el mierda, les vamos a meter presos, a estos corruptos de mierda no les vamos a permitir nunca más que sigan. Si yo llego a ser presidente, antes de que él fuese electo como candidato o fuese propuesto como candidato a vicepresidente. Yo creo que Edman Lara no ha cambiado esa tonalidad y esa elocuencia de las manifestaciones que hacen un lenguaje muy popular, muy popular. Posiblemente, lo que le decía al principio, ahora estemos centrando nuestra mirada en los dos candidatos o en las dos organizaciones políticas que han llegado a la segunda vuelta. Y eso está haciendo mucho más visible a Edman Lara en los bolsones de votación que existen en Bolivia. En Bolivia yo creo que existen 3 bolsones de votación. Un bolsón de votación conservador, que es el 33%, que es la Bolivia elitista, la Bolivia que se cree ser blanca, un bolsón indígena originario campesino,
que es el voto que se han repartido, creo ahora, medianamente entre Evo con el voto nulo, Eduardo y Andrónico, y un bolsón popular de clase media baja, también con presencia en centros poblados rurales y periurbanos. Entonces, Edman Lara ha logrado capitalizar esa votación de ese bolsón popular que también es un 33%. Y obviamente ahora todos nos estamos concentrando en lo que van diciendo el candidato a presidente y vicepresidente de las organizaciones, de las dos organizaciones políticas. En este caso, yo creo que el principal actor en estas elecciones para la votación que se ha conseguido en el PDC ha sido Edman Lara, sin quitarle méritos a Rodrigo Paz, que es un político audaz que viene desde el año 2000-2002 en diferentes puestos electos ya, fruto de haber ganado un montón de elecciones. Entonces, bueno, creo que Edman Lara lo que tiene que hacer, Iván, es bajar la tonalidad, porque ahora la gente está más concentrada también en él. Bueno, José Luis Bedregal, ¿le va a pasar factura a esto? Porque una disculpa, ya está, pasamos de rosca, pasamos de lado, seguimos de frente. ¿Va a pasar factura en tiempo político? Un error de estos podría ser el último error de una campaña. ¿Le pasará factura o no? Estamos comenzando, Iván, prácticamente una nueva elección. Es inaudito que en Bolivia nuestro sistema electoral te plantee una segunda ronda 2 meses después. Una campaña dura 3 meses. Entonces, prácticamente estamos en una nueva campaña electoral después de un año en que han estado yendo y viniendo estos candidatos por una o por otra, y por supuesto que hay mucho tiempo para rectificar esos errores. Creo que el primer paso es esta disculpa pública que ha hecho el señor Lara, reconociendo su error. Seguramente el equipo político de Rodrigo Paz y Lara están trabajando en ello, le darán mayores orientaciones, en fin, ahora está más expuesto que nunca. Coincido con Oscar, por supuesto, era un candidato que ni siquiera estaba invitado a los foros, a los debates, ni a las entrevistas, muy pocas ha tenido como entrevistado, o sea, invitaciones me refiero. Por lo tanto, ahora pues tiene que tener mucho más cuidado. Son 2 meses largos donde yo estoy seguro que no solamente los candidatos a la vicepresidencia, sino los mismos candidatos a la presidencia van a tener tropiezos. ¿Por qué? Porque además esta segunda ronda se va a caracterizar por el esfuerzo que van a hacer ambos para que la gente no vote por el otro, es decir, que vean las fallas del otro. Ahora, toda esta sobreexposición de Lara está siendo alimentada, por supuesto, por el equipo de estrategia, los voceros, etcétera, etcétera, los afines, los simpatizantes, los operadores de la Alianza Libre. Esto está absolutamente claro, son ellos los que se encargan de poner en distintas páginas, seguramente que está pauteado además, es decir, que han puesto dinero para que se difundan los criterios respecto a estas declaraciones de Lara. Está claro, porque así es una segunda vuelta. Ya conocemos lo que plantean, ¿qué de nuevo nos pueden plantear? Ya muy poco. Por lo tanto, la segunda ronda se va sobre todo saturar de ataques de uno para otro, y claro, las declaraciones de Lara, como decimos comúnmente, son papita para el loro, y por supuesto que los estrategas del tutismo, de Libre, deben estar saltando y disfrutando de todo esto y difundiendo todo esto, porque han demostrado con el ataque y la guerra sucia contra Doro y a Medina que es un equipo muy poderoso, muy eficiente y muy eficaz para destruir a candidatos, para destruir a los adversarios. Oscar Sandy, recordemos y retrocedamos hasta el año 2003, 2004 más o menos, el mismo discurso, la misma tonalidad, pero desde el otro lado, con Evo Morales, ¿no? La derecha, se va a la derecha, le hacemos bloqueo al GONI. Entonces le encantó a cierto grupo, a sectores populares, ¿no? Donde precisamente ganó Lara. Pero ¿no será que este discurso, este modo, le gusta, le encanta a la gente? Porque nada es coincidente. Posiblemente lo que dijo Lara sea intencional incluso, sea parte de la campaña, porque habrá cierto sector de la población que no solamente le gusta, sino le encanta ese modo, digo yo, ¿no?
usted lee, se informa, José Luis Bedregal, mucha de nuestra población, pero hay sectores que se quedan con ello, tal vez les guste, tal vez les encante, digo. ¿Usted qué dice? A ver, Iván, el 2003-2004 hubo una agenda, y esa agenda lo que trató fundamentalmente es de captar la atención de ese bolsón del voto popular. Y ese voto popular se concentró en la nacionalización, la soberanía, la asamblea constituyente, ante la crisis que existía en ese momento. En este momento, lo que Lara está tratando o ha hecho es mantener la agenda de un Estado plurinacional, pero hacer ajustes económicos. Hablar un lenguaje cuasi parecido para que ese voto popular, ese bolsón popular del 33%, preste su atención a Edman Lara ante la crisis que ha existido en el movimiento al socialismo, la crisis interna que ha existido en el movimiento al socialismo. Entonces, yo creo que es un lenguaje parecido a ese bolsón popular, le gusta ese lenguaje, es un lenguaje muy sencillo, muy de calle, muy fácil de entender, y eso ha sido captado de manera adecuada por la gente. Y una campaña que ha hecho Edman Lara, yo creo que, no sé si en el marco de un diseño estratégico, pero ha hecho una campaña por redes sociales increíble. Edman Lara mantenía el live todo el día, hablando con la gente, contestándole a la gente, diciéndole, sí, a esos carajos les vamos a meter presos, nunca más vamos a permitir, sí, pues el comandante delincuente, maleante, y ese era el lenguaje, y creo que eso le ha gustado, y eso es lo que está tratando de mantener. Yo creo que para ganar la elección debe mantener un lenguaje un poco más mesurado, debe mantener la atención del bolsón popular, y debe llamar la atención también de la clase indígena originaria campesina que está en el campo, querido Iván. Y obviamente no perder la atención a ese otro 33% que también es importante, que es un voto de la clase alta, clase empresarial y la clase que se cree blancoide en este país. José Luis Bedregal, el mismo tema. ¿No será que la gente se ahuyenta, pero la gente que no votó por él, ¿no? Está muy indignada, tal vez no votó por él, está muy molesta por ese tono, por lo que dijo, incluso por lo que dijo con su candidato a la presidencia, Rodrigo Paz, pero tal vez se trata de encantar y poder retener el voto cautivo que ha logrado en la primera vuelta. Nada descartable este análisis, ¿o no, José Luis Bedregal? No, por supuesto. De hecho, hay un 34% del electorado al que o le encanta, o le gusta, o lo acepta. Porque la gente que ha votado por el binomio Rodrigo Paz, Lara, por supuesto que no ha votado solamente por Rodrigo sin tomar en cuenta a Lara, y mucho menos ha votado por Lara sin tomar en cuenta a Rodrigo Paz. Está claro que hay un 34% que o le encanta, o le gusta, o al menos lo acepta. Ahora, ¿qué va a pasar con el 66% restante? Porque Quiroga tiene que ir a pelear la votación con Rodrigo Paz Pereira y con Lara, y por supuesto van a ir a los segmentos donde no han recibido esos votos. ¿Qué va a pasar con el electorado de Samuel Doria Medina? ¿Qué porcentaje está dispuesto a aceptar esto? Y para ello, por supuesto que tiene que bajar los decibeles el Lara, porque ahora ese 66% le está prestando atención a este binomio para ver si lo apoya o si no lo apoya. El 34% se va a mantener, Iván, sin duda alguna. Esa es la base de Rodrigo Paz, y lo que hay que ver es qué va a pasar con el voto nulo que le corresponde posiblemente a Morales, que debe estar de ese 18, que es el número en este momento, debe ser un 10, 9%, 11%, tal vez 12%, que ha respondido al llamado de Evo Morales. ¿Dónde se va a ir esa votación? Esa votación lo más probable es que se vaya con Rodrigo Paz, porque no va a ir al tutismo. Luego habrá que sumarle la votación de Castillo, de Andrónico, que un porcentaje podrá irse al voto nulo blanco, sí, pero la gran mayoría, el 80-90% de esa votación se va a ir con Rodrigo Paz y con Lara, con los decibeles o no, porque están acostumbrados a escuchar
escuchar esto y no les molesta. Ahora, la pregunta es, ¿dónde va el electorado de Samuel Doria Medina? Yo puedo asegurar de que ese 20 y pico % de votos que ha conseguido la Alianza Unidad se va a fraccionar, por supuesto, no se va a ir en bloque a ningún lado, y ahí vamos a tener gente que se vaya con el expresidente Quiroga, pero otro porcentaje importante va a analizar si está dispuesto o no a soportar, a aguantar, a aceptar el tono de los discursos del vicepresidente de Rodrigo Paz, pero además va a haber otro sinnúmero de factores, el programa, el equipo que lo rodee, etcétera, etcétera, para irse con Rodrigo Paz Pereira. Ahí, por supuesto, que va a jugar mucho el cómo afronta la campaña el vicepresidente, si baja un poco esos en decibeles su forma de interactuar con los medios de comunicación y con la gente, que eso seguramente le va a ayudar a captar estos votos que son, por supuesto, menos estridentes, un poco más conservadores, pero que tampoco están dispuestos fácilmente a irse con Jorge Quiroga. Bueno, la última ronda, yo insisto en mi teoría, cuando entró Arturo Murillo, ¿no?, el ministro de Gobierno de Yanine Áñez, mostraba altisonante, incluso con palabras irreproducibles. Arturo Murillo mostraba las esposas, ¿no?, las cadenas, los grilletes para Evo Morales, decía, bueno, ahora no vuelven, etcétera. O sea, parece que la gente interpreta como que se va un abusivo, viene otro abusivo, ¿no?, para poder, o sea, ¿quién era Arturo Murillo para decir, lo voy a detener, que esto, que el otro? Era un simbolismo, ¿no? Pasándose los fiscales, pasándose los jueces, pasándose las leyes, ¿no? Entonces, me cuesta creer esto, pero podría ser que la gente está necesitando un calibre de esta naturaleza. Oscar Sandy. A ver, Iván, yo creo que Edman Lara está mostrando una agenda de honestidad y lucha contra la corrupción. Eso es lo que habla continuamente. Se basa en un recurso narrativo de divulgación, el lenguaje directo, soez, no mide palabras, no se excusa de identificar enemigos, no se excusa de apegarse a sus principios antes que a las alianzas que podría formar. Su léxico es sencillo, horizontal, es popular, su elocuencia no es elegante, sino todo lo contrario. Es cruda y llena de emociones que empatizan con las frustraciones del pueblo. Eso es lo que está haciendo Edman Lara. No sé si en el marco de una planificación estratégica de campaña o algo muy implícito y natural de él. Ante eso, la guerra sucia ataca a factores que posiblemente, ese es un análisis que hago yo, que posiblemente le fortalezcan porque va a cuidar ese caudal de voto que ha tenido. Yo creo que es ahora y en este tiempo de 2 meses, yo diría 2 meses, pero deberían tener unos 20, 25 días de pausa para redefinir su estrategia, y a partir de esa redefinición de su estrategia deberían marcar un nuevo norte para captar ese otro caudal de voto que tiene que hacer que logren la presidencia y vicepresidencia. Me imagino que ambas fuerzas políticas, pero en este caso en particular nos estamos centrando en lo que Edman Lara ha hecho, creo que de manera muy anticipada. Lo primero que debería hacer Lara era salir a agradecer a toda la gente que le apoyó y no ser tan elocuente como ha sido en toda la campaña y antes de la campaña, ya atacando directamente y utilizando palabras que posiblemente están afectando al otro bolsón de los votantes que son de la clase media alta, querido Iván. Bueno, muchas gracias. José Luis Bedregal. Bueno, mira, por supuesto que es un recurso electoral, lo hemos escuchado a Manfred Reyes Villa ya en su última intervención, en su cierre de campaña, ante la caída que tenía en las encuestas, salir con ajos y cebollas en su última locución contra Evo Morales, ¿no es verdad? Y mira cómo está tan utilizado este tema por el equipo de campaña de Jorge Quiroga, que no es lo mismo cuando en las últimas 24 horas los voceros de Jorge Quiroga, a ver, el diputado actual y candidato a senador Ormachea en La Paz, retruca y dice que a
Rodrigo Paz y Emma Lara los van a agarrar a patadas en la siguiente ronda, ¿no? Los vamos a agarrar a patadas y no sé qué cosa. Y esta mañana el vocero de Libre en Santa Cruz dice, hay que darle un palazo a Lara en la cabeza. Esas son también declaraciones muy violentas, sin embargo no han tenido ninguna repercusión. ¿Por qué? Porque en este caso sí hay un trabajo en redes sociales, un trabajo a partir de un equipo de guerra sucia que acompaña a Jorge Quiroga, que está haciendo lo suyo y que por lo tanto esto lo difunde, hace que se vea mucho más espectacular, más grande y por supuesto, si Lara sigue en ese ritmo, pues insisto, va a seguir dándoles mucho material a este equipo de destrucción y guerra sucia que acompaña a Jorge Quiroga. Pero bueno, insisto, la campaña en esta segunda ronda está marcada por estos epítetos, por esta forma de hacer política y esto vamos a tener que soportarlo lastimosamente 2 meses. Bueno, en este proceso de polarización, porque así es una segunda vuelta, solamente con 2 candidatos se va a polarizar, obviamente, y cuando habla un candidato, hable dulce, hable con carajos, hable con lo que sea, igual va a seguir porque no le interesa ver al otro lado. En la polarización no le interesa. Aunque le digan mentiras, igual va a tragar, igual se va a creer. Del otro lado, le digan verdades, le digan mentiras, se caiga, diga palabras altisonantes, se confunda, lo que sea. O sea, la polarización realmente es así, no tiene fanáticos, no tiene analistas, no se analizan las cosas frías. Bueno, Óscar, ha sido un gusto. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, José Luis Bedregal, por estar en esa mesa de diálogo sin llamarnos a los palos, ¿no? Al final. Buenas noches. Así es. Gracias. Buenas noches, Juan. Buenas noches, José Luis. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.